Agradezco al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la mayoría de Morena, que nos acepte esta comunicación. Senador, buenas noches. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. Un saludo afectuoso a todo el auditorio. Un saludo, senador. El otro día usted publicó un artículo en Milenio titulado La revocación de mandato va, donde afirmaba que si la demanda de someter a consulta la permanencia del gobierno nace de la ciudadanía gobernada, se llama revocación de mandato. Si el planteamiento proviene del Ejecutivo, sería ratificación de mandato. Ahí está, digamos, el meollo del asunto. Usted lo dice claramente. Dicho así, y en vista de que López Obrador ha sido hasta ahora el mayor impulsor de que se lleve a cabo este ejercicio, ¿podemos afirmar que estamos ante una ratificación y no una revocación? Senador, ¿qué No, sentido tiene? A ver, por favor. sí. No, mira, hay dos figuras jurídicas en la Constitución de casi todo el mundo. Es la revocación de mandato, que es un sentido negativo en el propósito de anticipar la terminación de un periodo constitucional para el cual son electos gobernantes o primeros ministros o legisladores. Y la figura de la ratificación de mandato es otra que reconoce la Constitución con el propósito positivo. En este caso, lo que estamos legislando es la revocación de mandato, pero el presidente no la puede solicitar, aunque tenga una opinión positiva para la revocación. Quienes deben de solicitarlo son cuando menos el 3% de la población de la lista nominal, que equivale como a 2.800.000 personas, y que el 40% acuda a las urnas, cuando menos, de los que forman parte de la lista nominal. Entonces, si el presidente no formaliza ningún escrito ni petición, no está solicitándolo él. En todo caso, quienes habrán de solicitar la revocación de mandato será cuando menos el 3% de la lista nominal. Entonces, sí estamos ante un ejercicio propiamente de revocación. Sí, de hecho, lo que nosotros estamos aceptando es legislar ya un mandato constitucional que, por cierto, Hernán, estamos los legisladores en falta, dado Sí. que desde el 17 de junio teníamos el plazo para poder legislar. Teníamos un Así es. mandato constitucional de legislar en materia de revocación de mandato por 180 días. Esos 180 días se vencieron el pasado 17 de junio, si mal no recuerdo, sí, 17 de junio. ¿A qué se debe este retraso, senador? ¿Por qué se han tardado tanto? Yo creo que, primero, nosotros puedo ocupar algún legislador, todo el Congreso está en falta, porque a pesar de que había iniciativas, no se legisló a tiempo. Por ahora se intentó que hubiese un periodo extraordinario solo para este propósito de la ley de revocación de mandato, y otra más que es de juicio político junto con un decreto de la Armada de modificación de la ley orgánica de la Armada. Ahora, ¿cómo está leyendo usted las distintas posturas de la oposición? El otro día escuchaba al senador Demián Cepeda decir, bueno, si este instrumento está disponible, pues usémoslo, no le tengamos miedo. Me imagino que tampoco la oposición toda está en contra. ¿Qué nos puede contar sobre esto y cuáles son los temas que han discutido al respecto? No, yo creo que la oposición tiene su estrategia política. El no haber aprobado el periodo extraordinario implica que quieren que discutamos al inicio del periodo de sesiones, que será el 1 de septiembre. Se A seguir aplaza un retrasando poco, el tema. sí, se aplaza un poco, pero es un tema que para mí es positivo,
La democracia directa es un instrumento político para ejercerlo los ciudadanos, se inscribe en una ampliación de derechos de los ciudadanos y para mí es una figura positiva el que consultes a la ciudadanía sobre la terminación anticipada de Sí. un funcionario que a juicio de la mayoría haya o no cumplido con su responsabilidad constitucional. No, desde luego que es una figura positiva, senador, pero ¿qué sentido tiene gastar energía, dinero y esfuerzos en un ejercicio que sabemos que lo que busca es revalidar el mandato presidencial? No, no sabemos ya todos que este es un presidente con un alto nivel de popularidad. ¿Qué sentido tiene? Es decir, lo pregunto porque a veces siento que este gobierno desperdicia un enorme capital social y político en cosas que no son estrictamente necesarias. Y Hernán, has tocado un tema clave. Y yo te diría que la revocación de mandato, este ejercicio que tú señalas en tu análisis, es un punto de vista respetable, pero creo que el presidente de la República lo que está haciendo es ser congruente con lo que planteó en su campaña, los 100 puntos que llevó a las urnas, por los que más de 30 millones votaron. En el punto 81 y 82, sin mal no recuerdo, el presidente, en aquel momento candidato, planteaba la revocación de mandato a la primera mitad de su ejercicio de ganar. Lo que está haciendo ahora el presidente de la República con sus opiniones y el legislativo con su congruencia también es reformar la Constitución, que ya lo hizo en el 19, y ahora para el ejercicio concreto de este derecho, diseñar y aprobar una ley reglamentaria. Luego entonces se inscribe en un gesto y en un acto de congruencia del presidente y de quienes fuimos votados en aquel momento y que ahora estamos cumpliendo un compromiso o queremos cumplir un compromiso que lo establece concretamente el punto 81 u 82 de todo el propósito, todo Entiendo. el planteamiento que hizo. Puede ser, en efecto, cumplir con un compromiso de campaña, aunque también sabemos que no todos los compromisos de campaña se cumplen ni se pueden cumplir. Pero en fin, senador, vayamos a la pregunta. Usted propuso una que dice así: ¿estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Este fraseo Sí, ha causado controversia. Los partidos, bueno, PAN, PRI, MC, PRD, han afirmado que apoyan la revocación de mandato, pero que la pregunta en realidad plantea, volviendo al principio de esta conversación, una cuestión de ratificación. ¿Cómo responde a estos cuestionamientos? ¿Por qué rehuir en la pregunta a una eventual destitución del presidente de la República? bueno, te platico la historia y también al auditorio. En un primer momento, en la iniciativa planteada hace como un mes, llevaba una pregunta que yo planteaba en donde implícitamente estaba el sentido negativo. Incluso yo hablaba de la falta de confianza para que pudieran emitir los ciudadanos una opinión sobre el presidente. Era una pregunta negativa Ya. porque esa es la naturaleza jurídica de la revocación. Sin embargo, dentro del grupo mayoritario de Morena, me plantearon y votaron en una discusión interna que se cambiara la pregunta para convertirla en una pregunta positiva. Eso fue lo que sucedió. Creo que Morena y yo en lo personal sin que tenga en este momento el parecer de la mayoría, pero podríamos reformular o rediscutir la pregunta. Esta no es opción, digo, no es motivo para que se entrampe la discusión sobre este instrumento tan importante sobre revocación de mandato. Podemos Ya. reformular, rediscutir la pregunta para que pueda satisfacer
a todos o a la gran mayoría de los que Bien. componemos el Congreso. Está abierto eso a la negociación. Senador, por último, la última consulta que tuvimos sobre para el tema el presunto enjuiciamiento de los expresidentes, que al final no fue fraseado así, quedó lejos del 40%, muy lejos de participación necesaria para que fuese vinculante. Tuvo apenas un 7%. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cree usted que veremos un interés mucho mayor por parte de la ciudadanía en este nuevo ejercicio? ¿Qué se aventuraría usted a decir qué porcentaje del electorado va a participar en este ejercicio? Sí, yo creo, Hernán, sin especular y sin hacerle al adivino de feria, pero yo creo que el público, que el interés de la población será mucho mayor, mucho mayor. La popularidad y la aceptación del presidente en este momento oscila en un 60% aproximadamente. Quiere decir que muchos de ellos irán a ejercer su derecho a votar sobre la revocación. Yo sí creo, Hernán, que va a rebasar el 40%, tanto de los adversarios que quisieran que el presidente concluyera con anticipación su mandato, como de los partidarios dentro de los que yo me encuentro para poder ejercer de manera directa este ejercicio de revocación de mandato. Creo que será primero un ejercicio inédito, nunca en la historia del país ha ocurrido y nunca un presidente de la República se ha atrevido a consultar a la población a medio mandato su permanencia en el cargo para el cual fue electo 6 años. Esto pues lo esperemos. hace... Sí. No, digo, esperemos una amplia participación. ¿No ve usted a la oposición saboteando el proceso? No, la veo promoviendo el voto en contra de que permanezca el presidente. Y además Pues, es natural claro, que ellos así lo hagan. Pues ojalá que haya una muy amplia participación. Muchas gracias por esta conversación, senador. Muy buenas noches. Salud, buenas noches. Salud.